Ok, compañeros, continuamos ya con el cierre y finalización de este primer tomo en cuanto al concepto básico de la electrónica. Doy unos inicios, unos momentos, por favor, para continuar. Espero que se conecten, por favor. Espero la conexión, espero solamente que lleguen, que se estiren para poder darle continuación a este punto y poder ir concluyendo precisamente ya esta primera entrega. Solamente espero que se conecten un poquito más. Regresamos a esta finalización. Si pueden, por favor, ahí anunciar en el grupo de WhatsApp que ya iniciamos, por favor. Se los agradezco bastante. Aprovecho para saludar a cada uno de ustedes que ha depositado confianza en un servidor. Gracias realmente por estar aquí. Créanme que esto trato de hacerlo siempre lo más dinámico posible, precisamente para apoyarnos. Nadie en serio que nació sabiéndolo todo, ni equivocadamente. A veces aprendemos a veces a hacer las cosas. Yo en lo personal agradezco mucho a los profesores que tuve, que me enseñaron y que aprendí tanto, y hoy realmente creo que es ahora mi misión, ir transfiriendo poco a poco todo esto que tenemos aquí. Así de que gracias a cada uno de ustedes, y sobre todo por el esfuerzo de estar aquí hoy sabadaba, que pues bueno, estamos precisamente aplicándonos un poquito. Pedro Antonio, Charlie, Ismael, mi Roman Acosta, José Luis Altamira, Norman Valle, mi querido Norman Valle hasta Costa Rica, saludos, fuerte abrazo, pura vida. Luis Miguel López, Pedro Antonio y José Liudo. Ok, continuamos, compañeros, continuamos con procesos básicos de la electrónica automotriz, básico totalmente. Hago un comentario. En el transcurso de esta próxima semana, en este grupo, única y exclusivamente voy a estar subiendo material que va a servir para practicar y de repaso para precisamente seguir con los tomos siguientes. Vamos a estar trabajando paso por paso, poco a poco, y sobre todo con la idea de que esto vaya quedando lo más claro posible. Sí me gusta mucho que cualquier situación que se dé en duda o en otro tipo de aspectos, háganmelo saber para tratar de resolver en su momento, y si no tengo la herramienta en el momento para poder solucionar, con todo gusto llevar a cabo el proceso de investigación. Norman Valle, pura vida, saludos. Salvador Morales hasta Zihuatanejo. Saludos mi querido Chava, saludos hasta Zihuatanejo, hermoso lugar. Continuamos. Voy a anotar aquí 3 símbolos que van a ser fundamentales para la comprensión de los tomos siguientes y para poder analizar en función de los equipos de diagnóstico que vamos a aplicar durante el proceso y entender lo siguiente. Vamos a tener lo que es nuestra V de voltaje, tenemos nuestra I de corriente y tenemos nuestra R de resistencia. Esto es muy básico para poder comprenderlo. El voltaje, precisamente su medida son volts o voltios. La corriente será amperios, y la resistencia estará representada por ohms, o su símbolo que conocemos como una herradura de este tipo. Son 3
elementos fundamentales para poder comprender la electrónica. Ahora, el voltaje precisamente tiene dos variaciones. Tengo voltaje corriente directa, que es aquel que tiene un positivo y un negativo. Tengo el voltaje corriente alterna, que genera precisamente las dos polaridades en un cable. Voltaje corriente directa, este es el que me interesa trabajar, que es con el que en los vehículos me voy a topar, sea gasolina o diésel. El voltaje corriente alterna lo vamos a manejar en casos muy específicos, muy especiales en otros temas, pero me voy a enfocar en este. Tengo los amperios, tengo los ohmios. En este caso, en este aspecto, vamos a encontrar normalmente, para poder analizar, voltaje corriente directa. Vamos a ver que tenemos este símbolo. El voltaje corriente directa tiene este símbolo. Corriente directa o direct current, que viene siendo CD o DC. Tengo el voltaje alterno, que va a tener esta nomenclatura, y en función de ello vamos a poder determinar los símbolos a lo cual me voy a enfocar. Vuelvo a repetir, voltaje, me voy a trabajar con el voltaje corriente directa, que es aquel que tiene un positivo y un negativo. Ok, hasta aquí el que me interesa nuevamente es este, con el que voy a chambear, es la corriente y es la resistencia, con amperios, con ohmios, y con esto voy a trabajar. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Hasta este punto, este es fundamental para que lo puedan checar. Si están anotando, háganme por favor una observación, que están tomando nota. Si están anotando, díganmelo por favor, para esperar poco, y de todas maneras el video queda grabado, para que no haya ningún problema. Ahora, el voltaje corriente directa me voy a encontrar con dos cualidades. Doy vuelta a la hoja. En el voltaje corriente directa, en el sector automotriz, me voy a enfocar con dos tipos de voltajes. Que voy a tener el voltaje analógico y me voy a encontrar el voltaje digital, que en este caso será una señal, igualmente una señal que es representada en voltaje analógico, señal analógica o señal digital. ¿Cuál es la diferencia de estas dos señales distintas? Que normalmente la señal de voltaje analógica estuvo implementada en modelos del 2000 hacia abajo, y la señal de voltaje digital prácticamente es del 2001 y hasta la actualidad, que estamos hablando ya 2019, 2020. ¿Cuál es la gran diferencia de uno de otro? Que en la señal de voltaje analógico, aquí yo puedo interpretar dichas señales con un multímetro, ya que son señales muy básicas, señales muy fáciles de interpretar, como por ejemplo en el dado caso de los TPS, que a mí me permiten indicar una posición, y son aquellas que me pueden generar diferentes tipos de amplitudes, pueden generar ondas de este tipo, pero siempre del lado positivo.
del lado negativo no existen, y si existieran sería otra cualidad, pero son sucias, son no controladas, tienen variaciones en voltaje. Y todas aquellas señales digitales que existen hoy en día son las que conocemos, por ejemplo, como la de la posición de árbol de levas con las famosas sensor Hall, en donde siempre el voltaje, voy a anotar por aquí, el voltio es fijo, siempre el voltaje es fijo, es decir, es constante, y la señal digital, la computadora solamente entiende que hay tanto 1 como ceros, y es cuando en la señal digital se genera el lenguaje binario, 1 0 1 0 1 0, y dependiendo de la interpretación, la computadora interpreta este lenguaje binario para poder determinar una posición, una activación o sobre todo un proceso a seguir. Esto es básico de arranque para que vean las diferencias de los dos tipos de voltajes con los que voy a trabajar. En el tomo 2 voy a estar trabajando con voltaje analógico, con este. Esto tiene que quedar precisamente concreto y claro para poder entender el voltaje digital. Puedo todavía interpretarlo con claro que se puede, pero de abajo no existe otra forma más que con un elemento llamado osciloscopio. Este equipo de prueba de diagnóstico es el único capacitado por la electrónica para poder decir si el elemento a medir funciona o no funciona. No hay más. Estos voltajes analógicos, que son voltajes muy antiguos, se pueden medir con esto sin ningún problema. Y en el tomo 2 voy a trabajar para primeramente dejar bien concreto cómo se manifiesta la señal de un voltaje analógico, y cuando quede ya listo entonces estaremos trabajando con la señal de voltaje digital, que para eso voy a empezar a trabajar poco a poco con osciloscopio. ¿Cuál es la finalidad también de esto? De que a lo largo de los tomos que vamos a estar nosotros entregando, poco a poco vayas interpretando las señales de voltaje que se ven en el osciloscopio en función de cada uno de lo que yo tengo aquí. Al finalizar el tomo 10, el objetivo de este tipo de encuentro virtual es de que aprendas a interpretarlo en función de esto. Al final de cuentas, esto realmente que es el osciloscopio, estás aquí invirtiendo tanto en el conocimiento de la electrónica y su composición, y terminarás tratando en este caso de manejar el osciloscopio y con una garantía casi del 100% de que esto lo vas a poder interpretar bien en tu centro de servicio automotriz. Para finalizar este encuentro del día de hoy, en el tomo 2 vamos a empezar a conocer los elementos del sistema eléctrico de nuestro vehículo, pero también debemos de dejar muy en claro cuáles son los dos tipos de circuitos a los que me voy a enfrentar. En los vehículos automotrices, puede ser diésel o gasolina, solamente existen dos tipos de circuitos eléctricos, que en este caso nos vamos a encontrar el circuito serie, que ya lo vimos ahorita en la transmisión. Es aquel circuito en donde yo me puedo precisamente conectar con cualquier elemento, que por ejemplo en este caso sería una resistencia. Puedo poner un foco emisor de luz si yo quiero, o LED, perdón, y puedo conectar si yo quiero otra resistencia. Esta sería la resistencia 1, sería la resistencia 2 de X valor. Puede ser de 1 ohmio, 2 ohmios, 2000 ohmios, y cada resistencia va a generar un tapón al paso del flujo de la corriente, y obviamente este LED
o este foco encenderá en diferentes intensidades por las resistencias que yo tengo. Esto es teoría. Aquí tengo precisamente mi batería, que será con un positivo o negativo, que aquí estoy viendo que esto sería un voltaje de corriente directa, porque tengo un positivo y un negativo, así de fácil. Si yo desconecto aquí, no tengo flujo de corriente, no hay flujo de corriente. Si yo desconecto aquí, no hay flujo de corriente. Si quito el foco de aquí, no hay flujo de corriente. Es lo mismo como si yo conectara en este caso un inyector de combustible. Voy a poner aquí que a lo mejor este es el ECM, este será el pin 2 y este vendrá de un voltaje, corriente controlada, que podrá ser en este caso el switch, y aquí conectaría mi inyector, un punto a un punto y un punto al otro punto. Mientras esto esté conectado así, yo estoy cerrando un circuito eléctrico. Aquí se está generando un circuito eléctrico. Recordemos que aquí dentro del inyector yo tengo resistencia. Si dentro tengo resistencia, se puede generar el cierre de un circuito control interno de computador. Si yo desconecto este inyector, me queda el circuito abierto. Inmediatamente, al momento de no tener un flujo de corriente aquí en este punto, por el lado negativo, que sería el control del computador, inmediatamente la computadora va a detectar falta de flujo de corriente. Y es por esto que normalmente se posicionan, por ejemplo, el código P0301. Si este fuera el inyector 1, me va a detectar que está desconectado, y normalmente cuando está desconectado un circuito de cualquier tipo, sensor posición de árbol de levas, sensor de generación, sensor MAP, sensor MAF, bobina, inyector, normalmente te va a decir el código, que en este caso sería fallo de cilindro, pero hay posibilidad que aparezca otro código que te diga entrada alta. Si yo tengo entrada alta en un código de error, simple y sencillamente es porque el elemento está desconectado. ¿Por qué? Porque en este punto se detecta con la computadora que la entrada de la corriente está alta, porque no hay una resistencia que esté cerrando el circuito. Estos son circuitos serie, y este puede ser reemplazado por una bobina, puede ser reemplazado por un sensor de generación, puede ser reemplazado por tantos sensores sabidos y por haber, o actuadores de cualquier índole, incluso por un relevador. Como ustedes se dan cuenta también que inmediatamente el computador detecta con algún código que entrada alta, relevador, abanico 1, un ejemplo, te indica que el circuito está abierto o desconectado el relevador en este punto. Esto es circuitos en serie, muy fáciles de poder entender. ¿Y cómo puedo medirlos también? Muy sencillo. Nosotros con este tipo de métodos de prueba, que será con el multímetro en escala de voltios, yo puedo medir directamente este circuito sin ningún problema. Si yo generara una conexión midiendo aquí así, midiendo aquí en estos dos puntos, puedo tener un voltaje, sí, pero no podré ver yo la señal adecuada, por simple y sencillamente que esto es muy veloz. Esto lo vamos a ver en el tomo 2. Ahora, circuito paralelo. Hay muchos vehículos que están conectados de formas muy impresionantes. El circuito paralelo es exactamente lo mismo, que en este caso voy a tener un positivo, ya le puse una línea de más y un negativo. Puedo poner una resistencia de cualquier índole, cualquier medida,
En este momento, al momento de conectar la batería, ¿tengo flujo de electrones? Sí. Tengo un flujo de electrones de positivo a negativo brincando una resistencia 1, que si yo la desconecto, no hay flujo de electrones, circuito abierto. Si aquí yo conecto otra resistencia, en este caso sería mi resistencia número 2, aquí tengo flujo de electrones y acá tengo flujo de electrones asimismo, que si ustedes se dan cuenta, si yo desconecto esta resistencia, este es el camino a seguir por el flujo de electrones y esto no me interesa si se conecta o desconecta. Esto puede dar paso a un análisis. El analizar los circuitos eléctricos serie o paralelo me permite a mí entrenarme para interpretar fácilmente los diagramas de motor, los diagramas de transmisión, los diagramas de ABS, y simple y sencillamente me permiten encontrar más rápidamente la falla de un problema. Aquí puedo todavía meter otra resistencia que, vuelvo a decir, todo elemento medible en su resistencia puede ser reemplazado por uno de estos elementos. Aquí puedo poner yo un inyector, este sería una resistencia. Otro inyector sería otra resistencia. Otro inyector sería otra resistencia, si el vehículo así viniera. En este caso, nosotros no podríamos ver una conexión de un inyector aquí, porque resulta lo siguiente. En este tipo de mediciones, en cada punto a medir, si yo pongo aquí un voltímetro, de este punto a este punto tendré una lectura. De este punto a este punto tendré otra. De este punto a este punto tendré otra, porque es un circuito totalmente en paralelo. Y cada resistencia va a influir en el resultado final del voltaje. Ahora, en un circuito que yo llegara a poner 2 o 3 o 4 resistencias, aquí la idea cambia totalmente. El valor en un circuito en serie cambia rotundamente por el valor de las resistencias. Es decir, aquí las resistencias serían sumatorias. En un circuito en serie, para obtener el resultado final de este circuito, el resultado final sería igual a R final o R total, será igual a la suma de resistencia 1 más resistencia 2. Si es de que este circuito tendría que yo sumarlo, que esto realmente es una forma de cómo entenderlo. En serie, la resistencia de todos los elementos es sumatoria, totalmente. Y en paralelo, la resistencia final o total es totalmente distinta. Este es un proceso de división. Pero aquí yo no quiero perder tiempo en cuanto vale R2, R3, R1. No me quiero perder tanto en este aspecto, porque a mí lo que me interesa es de que aprendas rápidamente a identificar cuando un circuito está abierto, cuando un circuito está corto o un circuito está saturado. Hay que tener mucho cuidado también por una situación, y voy a pasarles un tip para cerrar el tomo 1. Voy a poner aquí los símbolos con los que te vas a encontrar en los diagramas eléctricos. Esto quiere decir resistencia. La resistencia en los circuitos eléctricos de los motores, vas a encontrar este símbolo normalmente en los temas de protocolos de comunicación, que en este caso normal implica al protocolo CAN de alta velocidad, que esto también lo vamos a ver por allá del tomo 8 o 9 ya para finalizar, y que el circuito final de una red de comunicación con un protocolo CAN implica que en sus terminaciones tendremos resistencias
de 120 ohmios. Eso es lo que dice CAN. Pero volviendo un poco al circuito paralelo, esto estamos diciendo que es una división. Si yo cancelo esta línea y a R1 yo le doy 120 ohms y a R2 le doy 120 ohms, la división sería 120 que valen las resistencias entre 2 que son, es decir, 120 entre 2 sería igual, resistencia final sería igual a 60 ohmios. Que este circuito en paralelo a mí me permite estudiar poco a poco para poder interpretar cuál es la resistencia final en los protocolos de comunicación. En la red CAN de alta velocidad, de media, baja, me voy a encontrar dos resistencias al principio y al final del circuito. Como son conexiones en paralelo, yo voy a tener que dividir 120 entre 2, o esto para efecto de diagnóstico pudiera hacer lo siguiente. Posiblemente en el manual diga que son de 100 ohms o 180 ohmios, y yo ya sé que al principio y al final tengo dos, y esas están en paralelo. Tan simplemente como ver el valor de la resistencia y dividirlo entre dos que son, y tendré el valor final de el pin 6 y 14 que tendré que medir directamente en el DLC. Eso es para que más o menos se den idea de qué trata. Me voy a encontrar también con este símbolo. Normalmente te lo encuentras así, que quiere decir capacitor. El capacitor es un elemento en donde se suprime ruido o estabiliza voltaje. Este capacitor normalmente ustedes lo van a ver muy cerca de las bobinas o posiblemente también cerca de los alternadores. En modelos viejitos era como una batería, algo así, un tanquecito, algo así como lo están viendo ustedes, con un cable negro y una terminal. Este se conectaba al positivo y esto prácticamente viene siendo tierra. Este capacitor, aguas, cuando tú te lo encuentres en un circuito eléctrico, hay que medir perfectamente, porque un capacitor en corto no te va a generar que la cablería se te rompa o se queme, pero sí va a hacer que el voltaje que estés midiendo en la línea se te caiga hasta por 4 o 5 voltios, impidiendo encendido en algunos modelos. Aquí les voy a dar un tip. En el Jeep Wrangler 4.0 del 2005 al 2010, en el motor 4.0, que es el que trae las bobinas largas, todo el paquete de bobinas, en ese Jeep tú vas a encontrar en el conector de la bobina 4 cables. Uno que será tierra, otro que será el positivo que viene del switch, y estos dos que será la señal de activación 1 y la señal de activación 2. Pero resulta que en este positivo, en la línea, cuando interpreto el diagrama eléctrico, aquí voy a poner que viene el positivo, aquí resulta que hay una conexión precisamente a un capacitor. Este va conectado a tierra. En las pruebas que hicimos hace rato, ¿cuál es el error que cometemos muchos? Cuando yo pongo mi lámpara de prueba aquí en este nodo, se enciende la luz LED. Y digo, sí existe voltaje, sí, pero ¿cuánto? Conectas un multímetro aquí y en lugar de encontrar los 12 voltios, resulta que encuentras 9. Y esos 9 no permiten que el módulo de bobinas encienda. Desconectas o sacas de servicio el capacitor,
e inmediatamente se te habilitan los 12 voltios. Este es un circuito que está en paralelo, pero me tumba el voltaje final por la alta resistencia que se genera dentro de, precisamente generando problemas en este caso. Esto sucede, vuelvo a repetir, en el Jeep 4.0 del 2005 al 2010. Este es un tip que les dejo para el día de hoy, para que lo pongan en atención. Pasa mucho y hay un boletín de servicio para esto. El otro símbolo con el cual vamos a trabajar a lo largo del tomo 1 serán las tierras de dos índoles. Tengo la tierra que será la famosa ground o tierra, por su especificación en inglés, y tendremos lo que es el chasis. Los dos son tierras, los dos son negativos, pero uno es tierra física que va al motor, ya lo vimos en la prueba del video de inicio, y este es el que va a la lámina. ¿Cuánto me debe de medir los negativos de las tierras, tanto tierra como chasis? Máximo 0.030 volts. Máximo. De aquí hacia arriba, inmediatamente a mí me genera problemas de estabilidad, y más que nada cuando son vehículos ya con un protocolo de alta velocidad, me va a generar problemáticas en el encendido. Un control inadecuado de las tierras me va a generar problemas finales en todo esto. El otro símbolo con el cual vamos a trabajar en el tomo 2 y tomo 3 será este, que representa lo que es bobina, y esta bobina precisamente es el inyector, que es el que estás viendo aquí, y el embobinado que tenemos dentro. Este es otro. Este es el símbolo que voy a interpretar también, y cuando lo veamos dentro de esta casilla será interpretado como bobina o inyector de cualquier tipo, o hasta incluso podemos encontrar que también sea un relay. ¿Por qué este símbolo? ¿Por qué estos tres elementos? Porque dentro de esta composición existe una bobina, hay un embobinado, hay una impedancia, hay una resistencia. Puede ser bobina, inyector, un relevador, lo que encontremos aquí adentro. Estos son símbolos que vamos a estar analizando precisamente en los próximos tomos, para que los vayan tomando en cuenta y que no vaya a haber algún problema a la hora del diagnóstico en el avance de este tomo. Y ya para cerrar con broche de oro, vamos a poner los voltajes con los cuales vamos a trabajar a lo largo de este encuentro. Vamos a trabajar con el voltaje de batería. Este es un voltaje de batería, el cual dijimos que el voltaje de batería será de 12.5 voltios aproximadamente. Voltios aprox. Voltaje número 1, voltaje de batería, 12.5 voltios aproximadamente. El voltaje número 2 con el que voy a trabajar es el voltaje de generación. Voltaje de generación, que precisamente puede ser el voltaje que me está generando el alternador, y este tiene que ser práctico. En pocas palabras, tiene que ser mayor al voltaje de batería. Si genera 12.8 hacia arriba, el tema práctico y en pocas palabras de la electrónica es de que el voltaje mayor mata al voltaje menor, definitivamente. Entonces, el voltaje de generación, todo aquel voltaje de generación que sea superior a 12.5, todo voltaje
que sea mayor al de la batería 12.5 es el voltaje de generación, que es el que genera el alternador. Más de 12.5, puede ser 12.6, 12.7, 12.8, 13.0, 16, 17 voltios, es inmediatamente considerado voltaje de generación. ¿Y por qué es de que cargan las baterías? Porque un voltaje mayor mata al voltaje menor. Así de fácil y sencillo. El siguiente voltaje con el que voy a trabajar es el voltaje de referencia. El voltaje de referencia, voy a ponerlo aquí abajito, es aquel que encuentro en los conectores con los cuales trabajan los sensores. Puedo tener yo voltaje de referencia como en Hyundai, que viene muy duro en el 2019-2020, que trabaja a 13.3 voltios el voltaje de referencia. Encuentro también voltaje de referencia de 5 voltios. Encuentro de 8 voltios. Encuentro algunos de 9 voltios. Algunos de 12 voltios. Es decir, todo el voltaje de referencia, que es el que el computador está emitiendo para que los sensores funcionen, son considerados voltaje de referencia. Voy a trabajar también con lo que son masas y tierras. En pocas palabras, chasis y grounds, GND. Es también con las alimentaciones negativas con las cuales vamos a trabajar. Y con el número 5, que ya vendrá siendo por allá el tomo 10, vamos a trabajar con el voltaje inductivo. El voltaje inductivo es aquel que genera las bobinas o los que se generan después del cierre de un inyector o de algún elemento que genere un tiempo de activación. Este voltaje inductivo, la única forma de verlo es con el osciloscopio. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque son voltajes que se pueden generar hasta cerca de 120 voltios corriente directa, que son aquellos que se generan en la inercia del disparo o en su efecto en la alta corriente, que vendrá siendo en el devanado principal de las bobinas, que alcanzan hasta 40.000 voltios. 40.000 voltios. Y precisamente es visto apenas con una sonda especial que la vamos a usar hasta por allá del tomo 10. Estos son los 5 voltajes que vamos a analizar durante todo el proceso de estos 10 tomos. Y asimismo también vamos a estar trabajando con las resistencias y los consumos, que viene siendo ya también por allá el tema 5, donde vamos a analizar los sensores, el sensor digital. El sensor digital. Todos aquellos sensores digitales que a mí me generan un mensaje binario de 1, 0, 0, 0, 1, etcétera, son aquellos sensores que vamos a analizar con el uso de osciloscopio y precisamente con pinzas amperimétricas, para que vean y demostrarles cómo estos sensores por el lado positivo van a controlar voltaje, y por el lado negativo van a controlarse las corrientes. Pero ya para estos temas, que estamos hablando por allá del tema del tomo 8, o 7 u 8, ya vimos las señales analógicas y ya pasamos a la señal digital para entender precisamente estos términos. Esto es un preámbulo de lo que vamos a estar viendo en futuras fechas, para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que viene y sobre todo trabajar con este tipo de aspectos. Así de que, raza, aquí estoy en el cuartito. Ya estamos por concluir. Necesito escucharlos, compañeros. Platíquenme su experiencia. ¿Cuál es el punto? Y necesito sobre todo ver si esto está claro.
Necesito ver determinadamente si esto está funcionando o si hay que cambiar la estrategia, necesito que me digan. Esto que vimos hoy solamente fue una parte teórica de todos los procesos prácticos que vienen. En este caso sí quiero ir checando esto poco a poco con ustedes para poder ver y determinar precisamente este aspecto. Para ello, yo quisiera en este caso saludar a Eliud. Voy a ver si se conecta Eliud aquí. A ver si estamos conectados, a ver si nos podemos. Ahí acepta la invitación. A ver si se puede. Miren cómo traigo los ojos ya. Ando un poquillo cansado, ¿verdad? Pero ahí estamos. Ok. Estoy a la espera, compañeros. Este foro es de ustedes. Necesito, por favor, tomar sus opiniones. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué hay que agregar? Porque aquí lo que me interesan son ustedes. Necesito que esto vaya trabajándolo poco a poco para poder ir viendo esto a fondo. Necesito ahí me digan, por favor, háganme sus comentarios. Ahí espero sus comentarios. Aquí me quedo el pendiente, raza. Tenemos 12 conectados. ¿Dudas, comentarios al respecto? Aquí estoy a la espera. Aquí estoy a la espera. No me voy. El tiempo es de ustedes. Sin ningún problema. El tiempo es de ustedes. Déjenme ver quién está por aquí. Veamos a ver quién está por aquí. ¿Quién está por aquí? Ahí está. Pues bueno. Aquí estoy a la espera, raza. No me voy. Todo bien, todo bien. Dice Ismael Ramírez. Todo bien. Excelente, Ismael. Ahí díganme ustedes. Dice Liud, ¿cómo me conecto? Pues no sé, Liud. A ver, ahí te voy a agregar. Pues no sé. Ahí investigo y luego te invito, ¿verdad? Dice Pedro Antonio, dice, siempre la parte teórica se torna confusa. Tienes mucha razón, Pedro, totalmente de acuerdo contigo. La teoría a mí realmente no me gusta mucho tocarla, pero es parte de poder saber al menos a qué me estoy enfrentando. Es parte de saber a qué le estoy tirando en pocas palabras y sobre todo determinar qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vuelvo a hacer un hincapié. Durante esta semana próxima voy a estar subiendo en este grupo, única y exclusivamente para este grupo, la continuación de este tomo 1, perdón. En este tomo 1 ya vimos 3 factores indispensables para el comienzo de la electrónica, que es voltaje, corriente y resistencia. El lunes, precisamente por la tarde, voy a subir el primer video en donde vamos a utilizar, número 1, en este caso, resistencia. Porque incluso aquí en el video ya hay un video en donde estamos trabajando con voltajes. Ahí salió con un multímetro color gris. Ya trabajamos con voltajes, pero vamos a analizar los voltajes de generación y de start. Entonces, en este caso, voy a subir también de resistencia para ir viendo prácticamente las mediciones más correspondientes para poder entenderlo. Y sí, totalmente comprensible. Trato de hacer esto lo más práctico posible para facilitar lo que es el aprendizaje. Comprender la electrónica en una noche no se puede, es imposible. Pero con las prácticas diarias vamos a descalificar la teoría sin ningún problema. Así de que, Pedro Antonio, gracias por tu aportación, muy amable. Toma en cuenta eso. Dice Iván Sainz, dice, ¿podría meter un video demostrativo de alguna prueba real? Por ejemplo, ¿cómo revisar el voltaje en un inyector? Claro que sí, Iván, no te preocupes. Esto va a ir poco a poco. De hecho, ya a partir del tomo 2 empezamos a meternos en eso. No te preocupes, no te preocupes. Aquí en estos 10 tomos vamos a ver cada uno de los sensores que se involucran en el sistema de diagnóstico, que es indispensable para poder entregar un resultado final. Vamos a ver precisamente la prueba real del inyector.
Y sobre todo lo vamos a ver tanto en banco como en vehículo, tanto con multímetro con osciloscopio, y vamos a ver las diferencias entre usar un multímetro y usar el osciloscopio. Claro que sí, Iván, no te preocupes, aquí vamos a estar al pendiente con eso. Dice Pedro Antonio Chagoya, dice la parte teórica es fundamental, pero siempre es más clara en la práctica. Totalmente de acuerdo, yo comparto con ustedes la opinión y cuenten con que eso así va a suceder, eso así va a pasar. Compañeros, este foro es de ustedes, queda abierto, no hay ningún problema. Este video lo pueden reproducir cuantas veces sea necesario para tratar de volver a comprender y entender y repasar este tipo de prácticas. Y sobre la semana siguiente y la que viene todavía vamos a estar trabajando todo sobre el tomo 1 para dejar lo más claro posible el analizar estos tres factores: voltaje, corriente y resistencia. Vamos a hacer pruebas de consumo en bombas de gasolina, en abanicos, en motores eléctricos, para que ustedes vean la diferencia de medir un voltaje y ver el consumo de la bomba, ¿verdad? Y sobre todo cómo determinar práctica y rápidamente cuando ya está por quemarse, dañada o definitivamente un tanque sin gasolina. Entonces ahí vamos a estar al pendiente, compañeros. Sin más por el momento, agradezco la atención brindada para este espacio. Les dije 10 minutos y nos fuimos 45, ¿verdad? Entonces así es, ¿verdad? Dice, ¿podremos ver lo que es caída de voltaje y cómo medirlo? Claro que sí. Vamos a ver precisamente caídas de voltaje. Vamos a analizar el buscar falsos contactos también en el circuito eléctrico de un vehículo. Vamos a ver falsos contactos, cómo los vamos a encontrar así de volada, pero con osciloscopio. Eso ya viene también. Todo eso que ustedes me están comentando aquí, pónganme las sugerencias. Ese grupo donde están, ese grupo queda abierto de forma cerrado. En ese grupo vamos nosotros les invito a que pongan ahí sugerencias. ¿Qué temas dentro de lo que vamos a ver quieren que reforcemos más? Con todo gusto nosotros diseñamos el encuentro para ustedes. Yo les dije bien claro, estoy trabajando con el grupo 1, pero no tiene nada que ver al grupo 2, cada grupo es totalmente diferente. Entonces ya con eso yo puedo determinadamente ver cuál es la estrategia que voy a implementar para cada uno de ustedes, ¿verdad? Miren lo que hice en la tarde. Entré corriendo y abrí la puerta y pues le hice un agujero. Ni modo, voy a tener que cambiarle aquí. Estoy en el cuarto de mi niño, ¿verdad? Ya me vendí, pero bueno, así que raza, ni hablar. Cuídense, que tengan un bonito sabadaba. Son las 9:50 de la noche. Yo me retiro, me voy a echar un tequila, definitivamente. Sí, me voy a echar un tequilita. Así de que, compañeros, no me despido, solamente les agradezco su atención. Espero que este encuentro haya sido realmente productivo y hayamos podido despejar un poco más de dudas. Y yo sé que estas dudas nos van a generar más dudas. Y yo sé que al final de cuentas a lo mejor iban a decir, vivía tan tranquilo y ahora en lugar de aclararme me despejaron más dudas. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Quiero que hoy no duermas a gusto, compañero. Lo que quiero es que se te quede la noción de qué sigue, y realmente deseo que no puedas dormir esta noche, pero en el buen sentido de la palabra, con todo lo que viene y todo lo que vamos a analizar. Así de que no se crean, que descansen, excelente fin de semana. Yo me quedo aquí, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas en esta ocasión. Así de que, dice Elvi, ¿cuándo será el otro curso? Es en 15 días, es decir, de este sábado en 15 días más. Voy a subir la información del nuevo tomo ahí al grupo para que no haya ningún problema, y sobre todo los temas que vamos a ver para el tomo número 2. Así de que es el día 26 de octubre, próximo tomo, que es el número 2. Así de que, excelente fin de semana, raza. Cuídense. Un abrazo. Saludos de Ciudad Victoria, Tamaulipas.